el mundo atravesaba una etapa de reconstrucción. Finalizada la Primera Guerra Mundial, se presentaban nuevas formas de gobierno en el escenario nacional e internacional. Hay que mutear, tenés que mutearte, Lau. Muchos docentes y pedagogos se preguntaron cómo adecuar la educación a los nuevos tiempos. Así fue como entre la década de los 20 y la de los 30 comenzaron a aplicarse propuestas pedagógicas que llegaban de los Estados Unidos y de Europa, conocidas como la Escuela Nueva. María Cristina Linares es licenciada en Ciencias de la Educación, docente de Historia Social de la Educación en la Universidad Nacional de Luján y curadora del Museo de Escuelas. El movimiento de la Escuela Nueva tiene, uno podría decir, sus raíces en Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Tolstoy, pero en realidad como hecho fundante del movimiento de Escuela Nueva se da en Europa en los años 20 y en Estados Unidos también, con ligas. Se van organizando estos movimientos en determinadas ligas. Acá en la Argentina, en los años 30, cuando el movimiento de la Escuela Nueva empieza a ser un poquito más fuerte, la Iglesia empieza a tener mayor peso, que lo había perdido con la escuela normal, y además incorporar en la escuela muchos rituales de lo militar. El paso del tiempo genera todo tipo de cambios en las sociedades, hecho que vemos reflejado en las costumbres, en los modos de vestir o de comunicarse. Cuando Lucio comenzaba a experimentar con piedras, los geólogos no usaban imágenes satelitales para estudiar la corteza terrestre. El laboratorio en el que Brenda investiga las moléculas de agua trabaja con sofisticadas computadoras. Pero años atrás, cuando comenzó a estudiar, el trabajo se realizaba de manera artesanal. Estos cambios también impactaron en la educación y la obligaron a adaptarse a las transformaciones de las diferentes épocas. Hacia 1920, la Escuela Nueva era una propuesta que planteaba una relación diferente entre docentes y alumnos, acostumbrados durante el siglo XIX a una distancia y una obediencia que muchas veces se volvía autoritaria. El presidente de la República en su primera clase señaló que el país necesita muchos hombres inteligentes y capaces, pero ante todo, buenos. El ideario de la Escuela Nueva se basaba en 7 principios que debían regir la educación. Fueron establecidos por Adolphe Ferrier, un pedagogo suizo que visitó Argentina. Entre ellos se contemplaba el respeto por la individualidad de cada niño, potenciando su espiritualidad y sus intereses. La concepción de la disciplina y la cooperación, como valores que podían ser pensados entre maestros y alumnos. La instrucción común para ambos sexos, que aspiraba a la unidad entre niños y niñas con el objetivo de enriquecerse mutuamente. Y el ideal de ciudadanía, que debía ejercitarse en todo estudiante para que llegara a ser un ser humano pleno y consciente de su dignidad. Algunos de los conceptos que postulaba la Escuela Nueva se oponían a la tradición educativa del siglo XIX. Una de las ideas profesaba el paidocentrismo, que rescataba el rol del alumno y le restaba centralidad al docente en el trabajo dentro del aula. Con estos nuevos postulados, los aportes concretos de los alumnos cobraban un nuevo valor. La Escuela Nueva propició novedades en la educación argentina, tales como el uso de pupitres móviles, la imprenta en la escuela, el uso del cuaderno de clase único y la supresión de la tarima docente.
Otra de sus iniciativas en nuestro país fue la implementación de la educación a través del arte, el dibujo y la composición libre. Los ordenamientos curriculares no fueron basados en las disciplinas, sino en actividades o centros de interés. La historiadora Adriana Puigros ubica a los representantes del movimiento de la Escuela Nueva en un grupo que serían los orgánicos, que son los que trabajaron dentro del sistema, modificando en parte lo que era la escuela normal. Otro grupo que serían los transgresores, que dentro del sistema quisieron cambiar cuestiones curriculares o prácticas, pero también están los radicalizados, que ella nombra como los que no querían solo cambiar la escuela, sino que la escuela llegue a cambiar a la sociedad. Otros historiadores critican al movimiento de la Escuela Nueva diciendo que no quisieron cambiar el alcance de la escuela, que la escuela llegue a todos los niños en cuanto a número, o cambiar los contenidos en sí, o cambiar la propia estructura del sistema, sino que se adecuaron a modificar el cotidiano escolar. El movimiento de Escuela Nueva en Argentina se dio siempre a partir de la escuela pública, muy diferente a lo que pasó en otros lugares como Europa o Estados Unidos. Durante las décadas de los 60 y los 70 se plantearon innovaciones pedagógicas que profundizaban varios de los principios de la Escuela Nueva. Algunos de sus principales referentes fueron el suizo Jean Piaget, el suizo nacionalizado argentino Enrique Pichon Rivière y el brasileño Paulo Freire. Con matices, todos ellos sumaron aproximaciones conceptuales como la pedagogía antiautoritaria, la psicogénesis, el psicoanálisis, la pedagogía institucional, la psicología social y la pedagogía de la liberación. Los aportes de profesionales como Florencio Escardó y Eva Giberti hicieron que se acercaran las concepciones de la pediatría y el psicoanálisis sobre la infancia. Se hacía notar que el centro ya no estaba en el niño, sino en el niño en grupo. Otro aporte de esta etapa fue la pedagogía de la recreación, que planteaba una educación física más relacionada con la expresión, con juegos, canciones grupales, dramatizaciones y un nuevo vínculo con la naturaleza mediante la organización de campamentos y salidas con el grupo educativo. El cambio conceptual que atravesó la renovación pedagógica en los primeros años de la década de los 70 impuso una nueva mirada sobre la infancia. Nuevas camadas de profesionales asociados a la crianza de los niños contribuyeron a la comprensión de ellos como sujetos con derechos, sexo, celos y necesidad de explicaciones. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. La renovación cultural de la época dio lugar también al cultivo de un arte para niños. Con canciones, libros y obras de teatro, se dejó de lado el tono moralista en el que el mundo infantil era conceptualizado. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Las obras de María Elena Walsh o las canciones de Pipo Pescador son algunos ejemplos de una frescura y un sentido del humor hasta entonces desconocidos en las temáticas relacionadas con la infancia. Vamos a pasear, vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Y ahora, sacarle la lengua a Pipo, que invita al cine y no tiene la película. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. A partir de 1983, la recuperación de la democracia trajo cambios que impulsaron renovaciones pedagógicas, conocidas como corrientes constructivistas.
Una de las áreas que más cambios atravesó fue el área del aprendizaje de la lectoescritura. El eje estaba en comprender el aprendizaje como un proceso de construcción del sujeto. El alumno dejaba de ser considerado como un ser vacío de conocimientos para pasar a ser entendido como un sujeto que está en continua producción de conceptos para comprender la realidad. Esto lo aleja de las posiciones didácticas basadas en la memorización, la repetición o la aplicación de los saberes. El tiempo seguirá su curso y la educación pública generará nuevas propuestas para cada etapa. Evolucionar, crecer, comprender cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Los cambios generan temor e incertidumbre, pero resultan un desafío que, una vez atravesado, promueve la confianza y refuerza la idea de que todo se puede hacer mejor. Bueno, Lau, ahí tenés que poner, dejar de compartir. Ahí, Eva. Muchas gracias. Bueno, quizás algunas de ustedes ya habían visto el video porque está en la clase, pero quizás lo vieron hace rato o no llegaron a verlo. Por eso está bueno arrancar con esto, porque nos ubica un poco en el tiempo y además va relacionando con lo que viene después. Ahora lo vamos a ir repasando. Bueno, yo estoy grabando para las que se sumaron después, pero el video además está en la clase. Por lo que ustedes vieron hasta ahora de Escuela Nueva, y vamos a ir repasando un poco lo que dice la clase. Acá la tengo. Primero, es un movimiento internacional, ¿sí? Que inicialmente, o sea, llega acá a la Argentina en la década del 30, como decía en el video. Conocemos la experiencia de Olga Cosentini y de Luis Iglesias. Hay otras experiencias, pero no han sido documentadas o son menores, digamos, quizás son otros docentes que han trabajado. Lo que tiene de la particularidad la escuela de Olga es que toda la escuela funcionaba con las propuestas de la Escuela Nueva. Y en el caso de Luis Iglesias es una escuela plurigrado rural, ¿sí? Entonces él era el único docente a cargo de la educación allí. Entonces más o menos para 1930 llega acá al Río de la Plata, a la Argentina. En Uruguay está Gesualdo Sosa, que ya les voy a ir contando, porque ese no lo conocen tanto. Pero antes, estas ideas, es más, se remontan hasta Rousseau, que no sé si yo antes lo daba siempre en historia, ahora no llego a profundizar sobre las ideas de Rousseau. Rousseau es el que escribe el Emilio, y Emilio es un aprendiz que, por lo que propone Rousseau, debe explorar a través de sus sentidos, ¿no? La realidad, e ir dándole significado al mundo, pero desde su propia elaboración, ¿no? Entonces se considera un antecedente de la Escuela Nueva. Rousseau, que es de 1770 y algo, previa a la Revolución Francesa es Rousseau. Y quizás lo conocen porque escribió el Contrato Social, que si estudiaron algo de eso en política y ciudadanía, o no sé qué materias tuvieron en la escuela, se suele ver a Rousseau por el Contrato Social. Que es el origen, digamos, de la forma de gobierno que va a haber a partir de la Revolución Francesa. Bueno, Rousseau tiene esta idea de que hay que dejar que aprenda por sus propios medios, intervenir lo menos posible en el aprendizaje de las niñas. Otra cosa que caracteriza a la Escuela Nueva es que se coloca en el centro la actividad y, bueno, sí, la actividad que realiza el niño o la niña, ¿sí? Las actividades serían. Y fíjense cómo se contrapone al normalismo que nosotros estuvimos viendo. En realidad con ustedes no tuvimos a las 18 clases, pero yo les compartí lo que grabé, si no vamos repasando ahora. En el normalismo, el centro, digamos, de
del vínculo educativo está puesto en el que enseña, ¿sí? En el docente, la docente, y ese saber que es único a transmitir. No hay múltiples saberes, no hay múltiples culturas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la escuela argentina surge para homogeneizar, para civilizar, para borrar la barbarie, lo que se consideraba, ¿no?, para las clases dominantes la barbarie, y que el eje estaba puesto en moralizar, ¿no?, en generar buenas costumbres y buenas personas, como dice en el video. Lo más importante es que sean buenos. Volviendo a lo que plantea la escuela nueva, y acá está bueno pensar esto, no es que el docente o la docente no hacen nada, ¿sí? Si pensamos en todo lo que transcurre en la escuela de las hermanas Cossettini, donde hay música, hay obras de teatro, se hacen salidas educativas para explorar la naturaleza, o para intercambiar con la población y hablar con un inmigrante para ver cómo fue el viaje desde Italia, etcétera. Se hace mucho, el docente y las docentes tienen que generar que todas esas situaciones sucedan, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá lo anoto paidocentrismo, que es lo que dice en el video. Paidocentrismo, creo que lo escribí bien. El centro ya no está en el adulto que enseña, sino en el niño o la niña que aprende. Entonces, por eso mismo, se plantea que no hay que atarse a las áreas curriculares, y tampoco que se deben flexibilizar los tiempos y los espacios. Entonces, si es el recreo, pero están trabajando sobre algún tema y están concentrados, o desean permanecer más tiempo realizando lo que están haciendo, bueno, se respeta ese tiempo. Si ustedes se fijan, la escuela es más lo que impone, digamos, que lo que habilita de procesos de los niños. Por esto decir, bueno, por ahí se habían enganchado con la lectura, recreo, salen todos corriendo. Bueno, en la escuela de Olga es la directora, ¿no? Y en el video creo que se la ve a Leticia, no sé si se la ve a Olga, la hermana, que era maestra. Bueno, dice que en algún momento que estaban inquietos los niños, salen al patio y surge la idea de imitar el canto de los pájaros. Creo que eso lo vieron con el profe, ¿no? Entonces, profe, es en la escuela de la señorita Olga, que vimos en didáctica general. Exacto, ese es el video. Se cortó. Chicas, a mí sola se me cortó, ¿o hay alguien? No, se cortó la hora. Me dice que está desactivado el micrófono por la cantidad de participantes. ¿Me escuchan ahí?
Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Así, y me quedé, no sé, me quedé congelada 2 veces, esto me parece que está funcionando raro. Bueno, esperen, ¿qué estaba diciendo? Ah, las características de la escuela nueva, mucha presencia de la expresión artística y de la expresión propia de las niñas, hacen dibujos, en la escuela de Olga hacían muchos dibujos con acuarelas, pero en la escuela de Luis Iglesias tenían los cuadernos de pensamiento, que les voy a leer un poquito algunas cosas que escribían estos niños y niñas que eran de áreas rurales, y que el maestro Luis Iglesias les invita a escribir cualquier cosa que les suceda y que ellos quieran contar en esos cuadernos, y hacían dibujos también. Y por ejemplo, hay unas cosas muy lindas. Del eucalipto de la escuelita, cuando hay viento se siente una música, dice Estela, de 10 años. Ayer el atardecer parecía que habían degollado al sol, porque el cielo estaba de color colorado. Esto lo escribe Luis, de 13 años. No, sí, creo que sí. Bueno, después cuentan los animales que tienen, lo que ven desde el fondo de sus casas, lo que más me gusta reírme, lo que menos me gusta, que no me crean cuando digo la verdad. Este lo tienen, el cuaderno de pensamientos, un pedacito. Al amanecer las luces de los tambos parecen grandes luciérnagas que vuelan sobre el horizonte. Bueno, esto, y les muestro que tiene como unas imágenes, los dibujos de ellos. No se alcanza a ver, pero como para que vean que están los dibujos. Bueno, y ahora les cuento de Gesualdo. Gesualdo es uno de estos docentes radicalizados de la escuela nueva que dice en el video, porque él decía que él trabajaba en Uruguay, en la zona de Colonia, en donde era muy pobre la población, el trabajo era en las canteras extrayendo piedra, muy mal pagos y explotados, ¿no? Los trabajadores. Y él quería cambiar esa situación de injusticia de la sociedad. Pero por lo mismo, también es muy interesante que él dice, esto me hace acordar a Simón Rodríguez. A ver, esperen que esto estaba por otro lado. Porque él dice que la premisa pedagógica, un posicionamiento pedagógico de primer orden, es que él siempre espera mucho de sus alumnos. Dice que es el principio de toda educación democrática. Porque esto ¿qué implicaría? Una confianza en las capacidades de todos, ¿no? Como decía Simón Rodríguez, la igualdad está en el origen, no está después, cuando yo les di cosas para que alcancen esa capacidad. La capacidad y la potencialidad de cada individuo está en el origen, y espera mucho de sus alumnos. Esa expectativa también me parece que es interesante. Generar clima de confianza, dice Luis Iglesias, yo tengo que generar un clima en la escuela donde las niñas se sientan con libertad para hablar, decir, opinar, y expresar, ¿no? Bueno, lo que decía Gesualdo, primero estaba como muy enojado con lo que había recibido en su formación docente, que como que no había aprendido nada. A ver si está, acá está. Como que la educación que él había recibido era reproductora, ¿sí? Y lo mismo pasó cuando se formó como maestro. Salí huyendo de esos institutos, sin un centígramo de orientación, no conocí al niño, no conocí mis deberes, no llegué a saber de mis derechos.
Dice, lo único que me legaron a fuerza de exámenes fue un conjunto frío de teorías y citas. Bueno, y cuando él digamos, ejerce como docente, se propone algo que ustedes trabajaron en Campo 1, que es Ciudad Educadora. Yo digo que Gesualdo no dice que es Ciudad Educadora, pero él habla de concebir la ciudad como lugar eminentemente pedagógico. Es una escuela de la vida y para la vida. Dice, no quedaba rincón de la ciudad que no visitáramos, fábrica que no conociéramos, construcciones que no hubiéramos recorrido. Y esto le produjo algunas dificultades con las autoridades, que se enojaban porque salían mucho. También era una crítica que le hacían en la escuela de Cosetín. Estos chicos no estudian nunca, porque están siempre fuera de la escuela paseando. Bueno, y acá hay como una síntesis de lo trabajado en las semanas, se las voy a leer porque es entre graciosa por la cuestión de cómo esquivan al director, y interesante los planteos. ¿Se escucha bien, no? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro, ahí sigo. Bueno, dice, resumen de lo hecho en esta semana. Lunes, se hizo una excursión a la fábrica de vidrios de la calle Comercio, recogiendo documentación para ampliar el estudio de todo lo referente al asunto. Se hicieron observaciones y experimentos con los obreros. Se confeccionará entre todos el cuaderno correspondiente a la excursión, es decir, que después documentaban lo que había sucedido. El martes visitamos la exposición de pinturas en el subterráneo del Ateneo. Tuvimos varias discusiones sobre el arte en lo que respecta al empleo de colores, a la forma de componer, y tomamos apuntes de composición para ver qué podemos componer nosotros con esa técnica. Cuando regresamos, el director nos recibió muy enojado porque dice que ya habíamos salido a pasear 2 días seguidos. El miércoles, antes de que viniera el director, tomamos el tranvía y fuimos al Prado. Al Prado sería como el campo. Pasamos toda la mañana estudiando y clasificando las hierbas para la colección. Nos propusimos hacer el mejor herbario del mundo. Trajimos un gran acopio de hierbas y yuyos para clasificar. De regreso presenciamos un accidente de tránsito por imprudencia de un peatón. Entonces uno de los niños, que trabaja como diarero, utilizaron esa situación para hablar sobre cómo prevenir accidentes de tránsito, o cómo prevenir, cómo moverse en la vía pública. Y Alberto, otro niño que era el tesorero, gracias a sus habilidades para el manejo del dinero, pudieron pagar el tranvía, comprar dulces, y les quedó dinero para otro viaje. Así que bueno, esto también sucede en el caso de Luis Iglesias. Me recordó una de las chicas que en un momento compraban como un micro para visitar la zona de Seiza, y en el caso de Cosettini, iban al río para conocer cómo era la geografía, o visitaban el campo donde había inmigrantes. Bueno, lo que hablábamos era esta cuestión de que hoy en día, para hacer una excursión, tenés que completar toda una documentación, que los micros cumplan determinadas reglas, que digo, eso se podría favorecer, facilitar todo lo que tenga que ver con las autorizaciones o los micros, y todo eso debería el Estado favorecerlo. Ahora estamos en pandemia, pero se complica todo. Pero si se pudiera viajar y demás y todo, tendría que ser más sencillo, porque les digo que es súper complicado. Bueno, ¿qué más? El objetivo, acá está un poco la idea el objetivo fundamental es aportar desde la educación a la construcción de un modelo de sociedad.
La reforma de la enseñanza no debe empezar por los métodos. A ver qué dice acá. Los métodos deben condensar nuestra forma de realización futura, nuestra proyección futura social, económica y política, que sería la liberación del individuo. Bueno, ahí me recuerda un poco cómo en el video conectaban lo que es los postulados de la escuela nueva con lo que después plantea Paulo Freire, una pedagogía de la emancipación, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Volvamos un poquito al normalismo. El normalismo formaba individuos ¿con qué características? ¿Cómo iban a ser los niños y niñas de las escuelas que no fueran así, que no tuvieran estos postulados de la escuela nueva? Obedientes, sumisos, ¿verdad? Eran considerable una tabla rasa, decía. O sea, eran como un recipiente que debían ser llenos de conocimiento, ya que no tenían conocimiento, sino que los docentes eran los que transmitían ese conocimiento. Pero estos niños de la escuela nueva, estos niños y niñas, eran curiosos, eran investigadores, eran creativos. Por ejemplo, en la escuela de Olga Cossettini, las mujeres que no votaban en la sociedad participaban en el centro de estudiantes y hasta había una presidenta mujer del centro de estudiantes, hacían propuestas de cómo organizar algo dentro de la escuela. ¿Sí? O sea, esta cuestión de la iniciativa, la libertad, la creatividad, bueno, no va de la mano con una sociedad que oprime, que restringe a los sujetos o que los censura, ¿no? Y después, mucho de lo que propone la escuela nueva, que es darle lugar a la actividad del sujeto, se ve reemplazado por el constructivismo. Ustedes lo vieron, no sé si reemplazado es la palabra, pero digamos que se empieza a trabajar mucho desde la psicología educacional con las ideas de Piaget, que es el constructivismo. Y muchos autores, por ejemplo acá, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Lidia. Bueno, la mujer que investigó mucho cómo se desarrolla el aprendizaje de la lectoescritura desde el constructivismo. Que ustedes lo vieron como si es silábico, presilábico, en las etapas esas de la lectoescritura. No, se me fue el nombre. No sé si es Lidia, A ver si lo Delia Lerner. Delia Lerner. Y antes, Kaufman. ¿Cómo decís? Estamos tirando contemporáneas, me parece, pero sí, es como por ahí. Bueno, ya después lo busco, si no es tan importante que nos acordemos. Me pasa que se me borran los nombres. Después lo busco. Y eso es lo que pasa también. El constructivismo pone en el centro al sujeto que construye las ideas, hipótesis, para todo, para la lectoescritura, para el aprendizaje de la matemática, de los números, las cantidades, las medidas. Para todo eso, y para sociales también, el constructivismo va aportando ideas acerca de cómo respetar ciertos procesos que se dan en los niños y las niñas y los adolescentes también, ¿no? Bien. ¿Qué más no sé, a ver qué más podemos ver de escuela nueva? Porque creo que más o menos fuimos recorriendo todo, y ya ven cómo uno de los ejes del examen final es esto, enfrentar el normalismo con sus ejes centrales y la escuela nueva, que viene a oponerse a las pedagogías triunfantes tradicionales de el docente que enseña y el niño que repite, memoriza. Creo que dijimos casi todo. Bueno, después, por ejemplo, Luis Iglesias tenía como un galpón, bueno, escuela plurigrado, o sea que tiene diferentes edades y tiene que enseñar en diferentes niveles, digamos,
o diferentes años del currículum. Él armaba unos guiones sin fotocopias, recortaba libros y armaba unos guiones para que los niños tomaran una ficha, y con esa ficha fueran leyendo, y había preguntas y había cuestiones para que ellos averiguaran, y había materiales que iban a observar. Pues, ¿qué más? No sé si lo tengo. Ah, por acá lo tengo. Había biblioteca, mesa de revistas, museo, laboratorio, diario mural. Bueno, estas eran algunas de las cosas, y cada alumno tenía la responsabilidad de alguno de esos espacios, ¿sí? Piensen en esto, piensen en niños y niñas, estamos hablando de 1930 aproximadamente, que asumen responsabilidades, realizan tareas de manera autónoma, ¿sí? Y toman decisiones, porque no es que tienen que hacer lo que el maestro les dice o la maestra les dice, van eligiendo determinadas cosas para hacer. Imagínense la cabeza, ¿no?, de esos niños y niñas. Había un quiebre muy grande cuando pasaban a la secundaria, los estudiantes de la escuela de Serena, de Rosario, de Cosetini, porque la verdad es que después se enfrentaban con un sistema súper tradicional en la secundaria. De todas maneras, nunca se arrepentían de las vivencias que habían tenido en la escuela primaria, tanto personas que, no sé, que hoy son pescadores, como personas que eran artistas plásticas, o, ¿no? No todos siguieron estudiando. Bueno, ¿qué les gustaría agregar sobre esto? O preguntar sobre escuela nueva, sobre normalismo. A ver, voy a repasar en la clase. Por ahí esto, profe, de lo que vimos en el video, de Freire también, que bueno, eso también estuvimos trabajando en primer año. Todo lo que fue Freire. Que un poco, a ver, sería esto podríamos decir. La escuela nueva, pero para mí fue producto más del poder que de las intencionalidades de aquellos que llevaban adelante la escuela nueva. La escuela nueva en ocasiones termina siendo una propuesta más para los sectores que pueden pagarla, digamos, ¿no? Las escuelas Montessori, Waldorf, son escuelas privadas. Estas experiencias que contamos son públicas, la de Sosa, la de Iglesias y la de Cosetini. Pero el problema es si las propuestas de la escuela nueva quedan encerradas en la escuela o permiten el cambio social. Pero también no nos olvidemos que estuvieron las dictaduras, y esas dictaduras las dictaduras en Latinoamérica, digo, vinieron a poner freno a los cambios sociales que se estaban gestando en pos de una sociedad más igualitaria, ¿no? Y esto les quería comentar, al final de la clase les comparto un apartado de lo que es Escuela de Libre Enseñanza de, ¿cómo se dice?, de España, que se llama Krausismo, y que nosotros vimos un poquito de Carlos Vergara, que era un inspector normalista, pero que rompía las reglas del normalismo, y que proponía que, por ejemplo, los alumnos de la Escuela Normal de Mercedes debían decidir entre ellos si se podía fumar o no, o sea, las normas de la escuela las iban a poner ellos mismos. Estamos hablando de un secundario en esa época, ¿no? No era un terciario. La escuela normal de esa época era un secundario. Pero bueno, lo que resume el krausismo, que es esto que les compartí acá, es muy similar a lo que... bueno, que el examen no sea algo puntual, sino que sea evaluación continua, cosas que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Bueno, y entonces si les parece, igual si surge algo para preguntar, me avisan.
Si les parece, vamos a la consigna del final. Y la vamos repasando juntas. Hay algunas que, primero, necesitan tener los finales de primer año ya aprobados para rendir materias de tercero. Esto es así, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo me anoté en los finales el sábado. Sí. Y ayer quería agregar una nueva materia. Y no te dejó. Y ingresé al campus, pero ingresé y estaba habilitada la parte de estudiantes para inscripción, pero tenía la página, o sea, era viejo. Tenía primer llamado, segundo llamado, era más del 2019. Bueno, yo le comenté a Yo me Mónica. anoté por ahí, pero Bueno, no me llegó el mail, me bajé el comprobante de inscripción. Bueno, lo que podemos hacer es cuando yo tenga cuando tenga las actas, que por ahora no están, vos escribime, o bueno, yo si me acuerdo te escribo, porque el tema, mi miedo es que la primera vez sí me llegó el mail de inscripción, y la segunda vez no me llegó, entonces yo entré al aula directamente y bajé el comprobante, por las dudas. No, está bien, y capaz que con eso te lo admiten. Lo que no sé si se podía era agregar materias, pero bueno, no sé. Sí, se dejaba modificar todo. Bueno, chequeamos si apareces en acta y si no vamos averiguando, porque es un lío que ese día, viste, haya que estar buscando al preceptor y demás. Igual ya tengo los WhatsApp de varios preces que antes no los tenía, porque hay muchos preceptores nuevos. Bueno, orientaciones para el examen final. Sí, todo lo que es administrativo me van escribiendo cualquier duda. No, a nosotros nos aparecen las actas en el aula, pero todavía no están. Bien, entonces, yo les propuse ejes. Me decían hoy si podían empezar por donde quisieran, pueden empezar por donde quieran. Yo los organicé como veníamos trabajando en el año. Si ustedes quieren empezar con normalismo y escuela nueva, está todo bien. Yo los ejes que propuse son civilización y barbarie, es decir, cómo se ve a los pueblos originarios, esta mirada negativa, la imposición de la cultura europea. Y acá pueden hacer dos cosas, elegir una o hacer las dos, hablar sobre lo de Warisata, la experiencia de educación indígena, y sino también pensar en qué medida en la actualidad este discurso de civilización y barbarie, quizás ya no barbarie, pero sí ignorantes o pobres, digamos, ¿dónde se ubica la barbarie hoy? O no, tener un rostro marrón, tener un rostro latinoamericano, eso te ubicaría en el orden de la barbarie, ¿no? Bueno, pensarlo en la actualidad. Otro eje es Sarmiento y Simón Rodríguez, está un poco vinculado al anterior, porque Sarmiento reivindica la civilización europea y Simón Rodríguez reivindica una invención latinoamericana que incluya a todas las personas que componían la sociedad latinoamericana, esto es negros, mestizos, mulatos, indios y blancos. Y bueno, ver en qué sentido lo que proponen Sarmiento y Simón Rodríguez se parece, porque hay algunas cuestiones similares. De hecho, Sarmiento habla de una educación para todos y todas, aunque después hay que revisar qué incluye ahí. Pero bueno, la ley 1420, el punto de la ley 1420 en realidad no es un eje a desarrollar, sino que vean qué se puede relacionar de lo que están viendo, de lo que, por ejemplo, con Sarmiento se relaciona la ley 1420 porque se propone que sea obligatoria, gratuita y laica la educación y mixta. ¿Sí? Estas cuestiones las propone Sarmiento. Graduada. Y Simón Rodríguez, bueno, tiene otra mirada
sobre todo cuando concibe al pueblo latinoamericano, ¿no? Después, bueno, esto que estuvimos viendo hoy, normalismo y escuela nueva. Ah, y esto re lindo que hoy a la tarde me dijeron y lo voy a incorporar. Me dijeron, ¿podemos poner lo de alguna mujer latinoamericana? Porque no lo incluí en el examen yo, en esto. Y le digo, sí, bárbaro, porque por ejemplo una de las chicas dijo, yo puedo hablar de Juana Manso cuando hablo de Sarmiento, así que eso después yo se los voy a agregar acá para que quede bien claro que pueden abordar mujeres latinoamericanas. Y bueno, volviendo al último punto, normalismo y escuela nueva, se oponen, ¿no? Lo que propone el normalismo, cómo debían ser esos docentes y cómo era el vínculo pedagógico, cuál era el objetivo de la educación para el normalismo, y escuela nueva, que es lo que estuvimos recorriendo recién. Por eso les digo, la ley 1420 no es que hay que ni saberla de memoria, sino que la podemos poner en relación con algo de lo que aparezca en los otros ítems. A ver, ¿alguna otra duda? Ah, esto, importante. Pueden apoyarse para el examen, si quieren presentar objetos, fotografías, no sé, algún texto breve o una poesía. Ustedes pueden tener a mano, sí, o sea, alguna frase de Simón Rodríguez, alguna frase de Sarmiento, frases de los autores. ¿Sí? A partir de esa frase, ustedes van desarrollando algunas de las ideas. Y busquen, estaría bueno que lo hagan de a dos, busquen que una trabaje alguna cuestión y la otra va como respondiendo a eso, o ejemplificando, o contraponiendo. ¿Qué les parece la idea? ¿Se entiende? Cric, cric, nadie contesta. Parece como mucho así, pero cuando se sienten a armarlo. ¿Pero se entiende? Sí, profe. Bueno, voy a ir deteniendo la grabación. Así ahora pueden decir, no se entiende nada. Por ahí no quieren decir porque estoy grabando. Por eso a veces no quiero grabar yo. Ahí va.